Buenos días, amados oyentes, buenos días, iglesia. Qué alegría el poder hoy estar aquí, nuevamente un día más sirviéndole al Señor, deseando, anhelando profundamente que el Espíritu Santo use al pastor, que sea el Espíritu Santo el que hable a través del corazón del pastor y su boca, y que este mensaje que ha puesto el Espíritu Santo en el corazón del pastor llegue a cada corazón necesitado. Damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo por lo que hizo en la cruz y por lo que está haciendo hoy en nuestras vidas. Quiero decirte que hay gozo en mi corazón al saber que tenemos ya una gran oportunidad de el próximo domingo. Ya se anunció en la mañana, el 2 de agosto iniciamos, gracias a Dios, nuestros servicios dominicales. Y eso para mí es un gozo, el podernos volver a ver y nuevamente reanudar los servicios en la iglesia. Seguramente están ya haciendo algunos hermanos servidores, están haciendo las llamadas a la iglesia, avisándoles de este gran evento, porque realmente es un gran evento que ya podamos regresar nuevamente a escuchar la palabra de Dios en vivo y en nuestra iglesia. Y seguramente también en esta semana se van a aprovechar para dar las indicaciones correspondientes para guardarnos y cuidar los protocolos que nos exige la Secretaría de Salud. Entonces, le doy gracias por eso. Y pues vamos a darle pie hoy a la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios que tome el control total de este servicio. Te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro, a que te pongas de pie, por favor. Vamos con toda reverencia, con todo respeto al Señor, para que tu corazón esté completamente preparado, dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por el sacrificio en la cruz, gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Anhelamos que nos sigas enseñando, nos sigas instruyendo, nos sigas corrigiendo, nos sigas redarguyendo en nuestra vida. Queremos que todos los días crezcamos en tu palabra, crezcamos en esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sé tú, Señor, en la vida de nosotros. Sé tú, Señor, en la vida de mi matrimonio, en la vida de mi familia. Que realmente podamos hablar de familias cristocéntricas, de vidas cristocéntricas, donde Cristo sea el centro de tu vida. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo, por esta palabra que voy a recibir, que llegue a mi corazón necesitado, Señor, sediento de tu palabra, y que solamente tú puedes, Señor, cubrir, que tú puedes saciar. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Bien, amada iglesia, vamos a prepararnos. Seguramente ya tienes ahí tu Biblia, seguramente ya tienes tu cuaderno, tu pluma, porque pues, es un consejo que como pastor doy a la iglesia, al oyente, que siempre tenga un cuaderno, una pluma, porque seguramente Dios, cada vez que habla directamente a tu corazón, y qué importante es que tú puedas tener donde anotar la palabra que Dios hable a ti, porque es para ti, específicamente para ti, y el que tú puedas hoy escribirla, anotarla y luego meditarla más adelante será igual de gran bendición para tu vida. Bien, vamos a continuar con la serie de las cartas a los tesalonicenses. Estamos en la primera carta, en el capítulo 2, y vamos directamente al versículo 10. Vamos al versículo 10, vamos a tomar ahí nuestra lectura del día de hoy para dar continuidad a lo que estamos viendo en esta serie de las cartas a los tesalonicenses. Vamos a ver entonces qué dice el versículo 10 del capítulo 2 de la primera carta. Dice así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hasta aquí vamos a dejar esta lectura. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve, nos enseñe qué es lo que hoy agrada a Dios. El título de esta mañana, de esta predicación, se llama Lo que es bueno y agradable delante de Dios. Lo que es bueno y agradable delante de Dios. Ya estamos a día 26 de julio y pues ya prácticamente faltan unos cuantos días y terminamos este mes para entrar al mes de agosto. Entonces, vamos a ver desde el versículo 11 y dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Aquí está hablando entonces el apóstol Pablo de una manera metafórica, esa parte de ser como un padre para la iglesia, ser un papá para la iglesia. Y quiero que anotes lo que significa padre en el griego. Viene del griego pater, y fíjense, significa padre, mentor y modelo. ¿Qué es un padre? Es un mentor y es un modelo. Y eso ya crea una gran responsabilidad. Yo me pregunté cuando empecé a desarrollar el estudio, dije realmente qué necesidad, cuánta necesidad hoy tenemos como padres el poder aprender, el ser padres, el ser realmente padres. No hay ninguna universidad en el mundo que se encargue de preparar a los padres. No lo hay. No hay escuelas que sean con una especialidad en ser padres. Tú te gradúas en el momento que tu hijo llega a este mundo, tú te gradúas de padre. Pero vámonos un poquito antes. ¿Qué es ser un padre? ¿Y qué es ser un primogenitor? Sí, el que permite traer un hijo aquí al mundo. Gracias, progenitor. Gracias, se me fue ahí la palabra, progenitor. Entonces hay una gran diferencia en que tú seas parte de una vida físicamente y otra que realmente seas un modelo, un mentor en la vida de ese corazón. Hay una gran diferencia. Y a mí habló mucho, este estudio habló mucho. Primeramente quiero que sepas que cada predicación, cada conferencia, cada estudio, cuando el pastor la da, primeramente el Espíritu Santo habla al corazón del pastor. Y yo le doy tantas gracias porque hoy siempre le pido a Dios que prepare mi corazón, tener un corazón realmente entendido, que pueda disfrutar la palabra, no importa si esa palabra tiene que redarguir mi corazón o exhortarme. Muchas veces me consuela y muchas veces me alienta a seguir preparándome a ser mejor persona. Así es la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios es poderosa. Y aquí, cuando empecé a hacer este estudio y vi que en el griego significa ser mentor y ser modelo, les doy honesto, vino a mi vida hacia memoria, hacia recuerdos pasados y dije, creo que simplemente en su momento fui un medio de traer vida aquí a la tierra, aquí al mundo, pero no me consideré, ni me consideré en ese momento ser modelo o mentor de mis hijos. Y aquí obviamente en mi corazón, sí, no puedo negarles que hay un dolor por lo que no hice correctamente, pero hoy tengo la gran fortuna de tener a Cristo en mi vida, que yo puedo entonces crecer y lograr entonces poder sanar lo que yo lastimé en tiempo pasado. Y aquí entonces regresamos al versículo 11 y dice Pablo, así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos exhorta y consuela a cada uno de ustedes. La palabra exhortar en el griego significa llamar cerca. La palabra exhortar significa invitar.
La palabra exhortar significa rogar, orar, alentar, amonestar. También significa la palabra exhortar, animar, confortar, consolar y exigir. Tiene varias definiciones la palabra exhortar, y todas estas aplica en la labor de un padre. En la labor de un padre, el padre tiene que acercar e invitar, orar por su hijo, rogarle a su hijo, porque eso hablaría de tener un corazón humilde, manso. El padre tiene la responsabilidad de alentar y animar al hijo, y muchas veces de consolarlo y exigirle al hijo. Prácticamente lo que haría un pastor en la iglesia. No es imponer la voluntad, no es imponer una autoridad, porque ya no sería autoridad, sería autoritarismo, sería de una manera lastimar al corazón del hijo, lastimar el corazón de la oveja. Entonces vamos a ver el rol del padre en el reino de Dios, porque haciendo el rol de padre, haciendo el rol de pastor, eso agrada a Dios. Y aquí dice entonces que había dos cosas que debe ser el padre y que debe hacer el pastor: exhortar y consolar. Y quiero partir que cuando tú engendras a un hijo, o los que están a punto de engendrar a un hijo, o los que ya son padres por primera vez, o van a ser padres por primera vez, piensa bien en este mensaje que hoy Dios va a hablar a tu vida. Tú estás engendrando una vida, y esa vida y ese corazón llegan completamente nuevos a tu vida. Dios te entrega un hijo completamente nuevo. Tu hijo no tiene nada todavía en su corazón, sino todo lo que tú vayas acumulando en él, todo lo que tú vayas llenando en el corazón de tu hijo. Tú eres parte de ese modelo, eres parte de ser ese maestro en el corazón del hijo. Al igual que el pastor, cuando también alguien llega a la iglesia por primera vez y comienza a conocer de Cristo, el pastor tiene que tener una figura paterna también, como Cristo es hacia nosotros. Y aquí es por eso importante que hoy nos preparemos para ser esos padres que Dios demanda, que Dios hoy te está pidiendo que debes de ser, como yo. Gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, y Él se convierte en un ayudador de nosotros. El Espíritu Santo se convierte en un ayudador con A mayúscula, porque es Dios a través de la tercera persona de la Trinidad que está en mi vida y que Él me enseña, que Él me aconseja y muchas veces me consuela, me abraza, me anima, me alienta, pero también hay otras que me exige como hijo. Como pastor también el Espíritu Santo me exige ser mejor pastor, con un corazón como el de Dios, Y aquí vamos a ver cómo Dios comienza a equipar el corazón del Padre a través de su palabra. Y dice que un padre debe ser un padre tierno y que cuida. ¿Dónde lo vemos? Veamos lo que dice en el versículo 7 del mismo capítulo, cuando habló Pablo, en el mismo capítulo 2, en el versículo 7, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza o como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí se está comparando de manera metafórica Pablo como una madre, donde debe ser también tierno, tiene que aprender a ser tierno, y debe de aprender también el pastor o el padre a cuidar, a proteger. Y es la parte que tenemos que trabajar nosotros los pastores y los padres, a ser tiernos hacia nuestros hijos, a cuidarlos, a cuidar su corazón. Fíjense, la palabra cuidar en el griego, significa calentar, empollar,
fomentar, promover ternura, cuidar. Entonces también como padre yo debo de aprender a ser como esa gallina que empolla hoy al pollito o al huevo para que pueda dar esa parte del proceso de la vida. Cuando aquellos pollitos ves físicamente en una granja, esa gallina que de repente con sus alas cubre a sus pollitos, y cómo ellos se refugian en los brazos, en las alas de su madre la gallina, así tendremos que ser los padres también. Y quitar esa parte de que alguien nos enseñó que el hombre tiene que ser un hombre rudo, un hombre exigente, con una mala cara. Yo creo que eso fue una mala enseñanza de nuestros padres que tampoco sabían ser padres y que también ellos fueron enseñados o replicaron lo que vieron ellos ver a sus padres. Y este tipo de situaciones vas replicándolo de generación en generación. Hoy no culpo a mis padres. Primero porque no tenían a Cristo como lo tengo yo. Y segundo porque tampoco fueron enseñados. Lo que ellos aprendieron como padres, eso fue lo que replicaron en la vida de nosotros. Y muchas veces lastimaron, muchas veces ofendieron y pocas veces sentimos la ternura, sentimos el cuidado. Era más el regaño, era más la nalgada, era más la ofensa o el juicio. Y es algo que, vuelvo a repetir, este estudio primeramente Dios habló a mi vida. Porque aún en Cristo seguimos equivocándonos, seguimos fallando, seguimos lastimando a nuestros hijos. Y creo que es algo que tenemos que ponerle pausa a nuestra vida, meditar en nuestros caminos. Y si hay algo que corregir como padres, como pastores, lo tenemos que corregir. Porque entendamos, ni como padre ni como pastor somos dueños de nada. Dios permitió que mis hijos llegaran porque es una herencia de Dios. Los hijos son herencia de Dios. Y segundo, las ovejas no son del pastor, las ovejas son de Cristo. El pastor es un instrumento de Jesucristo para poder hacer que la oveja se enamore de Cristo, que la oveja se alimente de la palabra a través del pastor, que la oveja comience a crecer como oveja a través del pastor, a través del cuidado, a través de la ternura, a través del aliento, a través del ánimo que le pueda infundir el pastor a la oveja, igual que el padre al hijo. Entonces hoy Dios nos está equipando, que tenemos que, en la parte de la exhortación, tenemos que aprender a animar, a alentar a nuestros hijos con esa palabra de amor. Podemos exigirle, pero que en esta exigencia haya amor y que el hijo lo sienta como un amor. Acompáñame a la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Dios puso un orden de cómo tenía que ser enseñado en casa la familia. Por eso se dice que la palabra pater en griego es ser modelo, ser mentor. La cabeza en una casa, en un hogar, es el padre. Pero la cabeza del padre es Cristo. Entonces, Cristo se convierte en ese padre para el varón. Y hemos aprendido cómo Cristo es nuestro mentor, es nuestro maestro, es nuestro modelo. Por consiguiente, tendríamos que entonces nosotros replicar en casa exactamente lo que Cristo
está enseñando la vida del Padre. Cuando el Padre aprende a instruir bien al Hijo, dice que aunque fuere viejo, no se apartará de esa instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿A quién le corresponde instruir en casa? Al Padre. El Padre tiene que dar instrucciones claras, precisas, pero que estén llenas de amor. Que estén llenas de amor. Puede ser muy exigente, puede ser un modelo a seguir, pero si en tu vida como padre o en la vida como pastor no hay ese amor que refleje a Cristo en la oveja, vas a terminar lastimando el corazón de la oveja. Por eso digo que este estudio para mí fue, primero para mí, como siempre lo es, primero es para mí, yo tengo que ir creciendo. Y yo pido hoy a la iglesia, pido a la oveja, pido a mis hijos que oren por mí. Necesito que oren por mí, porque necesito hoy hacer las cosas que agraden a Dios, no que agraden al hombre. Cuando uno pone los ojos en el hombre, maldito el hombre que pone los ojos en el hombre mientras su corazón se aleja de Dios. Yo no quiero esa maldición en mi vida. Por muchos años lo hice, porque primero fui yo, y después fui yo, y antes fui yo. Hoy llego a Cristo, y ya no vivo yo. Ese yo ya murió, ese yo ya fue enterrado, ese viejo hombre ya quedó completamente muerto en mi vida. Hoy me he revestido de un nuevo hombre, donde el yo murió y el tú creció en mi vida, porque ahora eres tú, Señor Jesús. Qué responsabilidad, qué privilegio, qué honor el ser padres. El que tú puedas formar el corazón de un hijo, de una hija. El que tú puedas ser ese mentor, ese ejemplo a seguir, ese modelo a seguir. ¡Wow! Ese padre debe de aprender a alentar al hijo en sus momentos difíciles del hijo, en las diferentes etapas de la vida del hijo. El padre tiene que infundir ese ánimo preciso, claro, correcto, para que el hijo siga caminando, siga avanzando en su vida. El pastor tiene que alentar a la oveja para que siga a Cristo, para que siga pareciéndose a Cristo. Tenemos hoy esta gran responsabilidad delante de Dios. Yo como hijo, recuerdo que muchas veces se me exhortó, o muchas veces se me regañó, o muchas veces se me castigó, o muchas veces se me disciplinó. Como hijo, ¿no? ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie nos gusta la disciplina. Pero hay algo que Dios habló en mi vida, y me fui al Salmos 23. Me fui al Salmos 23. Y el Salmos 23 lo hemos leído, yo creo que muchas veces en nuestra vida. Y fíjense lo que dice el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Yo creo que hoy Dios, Cristo, es mi pastor y nada me falta. Nada. Nada me falta. Porque para mí Cristo es suficiente. Para mí Cristo es suficiente. Y todo lo que hoy yo necesito, Dios me lo provee. ¿Escuchaste lo que dije? Dios me da lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Y he aprendido hoy a recibir lo que yo necesito de parte de Dios. Pero quiero que me acompañes en ese mismo versículo, perdón, en ese mismo capítulo. Vamos al versículo 4.
Y vean lo que dice el versículo 4 al final del versículo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué dice ahí? Aliento. Y yo pregunto, ay Dios, o sea, el callado y la vara ¿van a producir aliento? Sí. Pero ¿cómo lo hace Dios? Con amor. Seguramente me va a doler porque una vara produce a veces dolor. Y el callado, cuando la oveja era traída con el callado, pues seguramente ella no quería, entonces tenía que usar fuerza el pastor para ponerle ese callado como gancho y pasarlo por el cuello de la oveja y jalarla. Y cuando una oveja es rebelde, va a poner fuerza. Y entonces tiene que someterse a fuerza a veces en esa parte del pastor a la oveja, y eso va a producir dolor cuando se usa el callado. Cuando tú y yo nos volvemos rebeldes delante de Dios y tiene que usar el callado, ¡wow! Duele. Pero al final yo pregunto, ¿qué dijo el salmista cuando escribió aquí David el primer versículo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si yo necesito el callado en mi vida, y si yo necesito la vara en mi vida, es porque me va a producir aliento. Entonces tenemos que aprender a tener un equilibrio en nuestra vida como padres. El usar mucho el callado, el usar mucho la vara, el exceso puede causar heridas. Y habrá momentos en que tendremos que hablar de consuelo, de aliento de las palabras. Y eso le pedimos a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé ese equilibrio como pastores, para que en las predicaciones no esté cargado de vara, no esté cargado de aliento en el mensaje. Pero al final el pastor se tiene que someter ¿a quién? Al Espíritu Santo. No es lo que quiso decir el pastor, es lo que quiso decir el Espíritu Santo a través del pastor, y tú tienes que creerlo de esa manera. Y yo te invito, te aliento a que ores por el pastor, porque el pastor tiene que ser muy sensible a lo que el Espíritu Santo quiera decir en la congregación. El padre en casa tiene que ser muy sensible en lo que el Espíritu Santo le está diciendo, cómo tiene que dirigir hoy a sus hijos. La comunión que tiene que tener el pastor, la comunión que tiene que tener el padre con el Espíritu Santo tiene que ser completamente íntima, cercana, día con día. No es un día antes de la predicación, no es un día antes del estudio, es todos los días. Todos los días. Y así lo dice Dios, Dios lo demanda: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando estoy en la iglesia, cuando estoy por predicar, y antes de estar en la iglesia, y antes de tener un tiempo de estudio o de predicación, yo tengo que estar cuidando mi vida en todo momento delante de los ojos de Dios. Tenemos que aprender como padres a alentar a nuestros hijos. Tenemos que consolar a nuestros hijos cuando de repente ellos sufren en su caminar. Todo hijo sufre en su caminar. Porque a lo mejor le fue mal en la escuela, porque a lo mejor no le fue bien en una materia, porque a lo mejor tuvo problemas con un maestro, o tuvo problemas con algún compañero, con una compañera, con algún amigo, con alguna amiga, con su propia, en la misma casa, a lo mejor tuvo problemas con sus hermanos. El hijo debe de ser consolado. ¿Y por quién más puede ser consolado? Por su mentor, por su maestro, por su modelo. De la misma manera que el Espíritu Santo te consuela, tú tendrías que consolar a tus hijos, tú tendrías que consolar a tus ovejas, tendrías que replicar exactamente el mismo amor, ágape, para que realmente se sienta animado, se sienta alentado esa oveja, ese hijo.
un aliento que viene del corazón del Padre, un aliento, un ánimo que viene del corazón del Padre, y que en este caso vendría del corazón de Dios, lo único que va a lograr es sanar, aliviar el dolor. ¿Y qué sientes tú cuando eres aliviado del dolor que tenías? Cuando sientes el abrazo de Dios en tu vida, cuando sientes la palabra que tú necesitabas escuchar de parte de Dios, ¿qué sientes tú en tu corazón? Es lo que tenemos que producir nosotros hoy en casa. Hay que aprender a confortar, hay que aprender a alentar, hay que aprender a animar, a ser tiernos. Hay que aprenderlo a hacer. Pero tiene que ser todo esto con amor. Con amor. Hoy quiero esforzarme por ser un mejor pastor. Hoy quiero esforzarme por ser un mejor padre. Y lo quiero lograr ser, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Y si Dios agrada de mi corazón, como pastor o como padre, mis hijos van a estar contentos y felices. Y cuando ellos lleguen a ser padre, entonces van a tener ya una escuela, espiritualmente hablando, de cómo tiene que ser un buen padre, porque así fueron enseñados. Tal vez va a pasar un tiempo en el que Dios te permita ir sanando poco a poco el corazón de la oveja, que vaya sanando el corazón del hijo. Va a pasar tiempo, pero tú no debes de quitar el dedo del renglón y esforzarte día con día, día con día, día con día, de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que realmente podamos sanar ese corazón y que ese corazón se sienta tan alentado, tan animado, que siga buscando de Cristo en su vida. Hemos aprendido que dentro de la exhortación dice aquí que también tenemos que aprender a amonestar. Tenemos que aprender a amonestar. Y aquí la palabra amonestar significa poner en la mente. La palabra amonestar significa poner en la mente. Significa advertir o regañar gentilmente. Y también significa la palabra amonestar, exhortar. Entonces el padre tiene que aprender a exhortar, tiene que aprender a amonestar. Miren, vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y vamos al capítulo 4. Versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Se dan cuenta cómo habla Pablo? El apóstol Pablo, ¿cómo habla? Primero dice: no escribo esto para que tú te avergüences, sino para poderte amonestar. Estoy parafraseando el versículo. ¿Cómo hablaba Pablo? Como padre, como madre. Ya lo vimos en la primera carta a los tesalonicenses, de manera metafórica. Y dice aquí que hablaba para amonestar. Hablaba como padre a los hijos míos amados. Cuando tú puedes amonestar
a través del amor de Dios, seguramente estás cuidando de no lastimar el corazón del hijo, el corazón de la oveja. Hoy creo que Dios tiene el poder de usarte como Él quiere usarte. Y si en el pasado tú hiciste algo no correcto, hoy quiero decirte que tienes la bendición de tener el Espíritu Santo, que aquello que tú no vas a poder hacer en el pasado, Dios lo puede hacer. Pero hoy yo te invito, te aliento a que te esfuerces en ser un buen padre, que sepa amonestar al hijo. Que el hijo se sienta efectivamente corregido, pero con ese amor que demanda el Padre, nuestro Padre Celestial. Muchas veces queremos evitar amonestar al hijo. Muchas veces no queremos incomodar al hijo. Pero tampoco eso es bueno, tampoco eso es sano. Ambos extremos son totalmente no correctos en la vida del padre o en la vida del pastor. ¿Por qué? Porque si el pastor dice, tengo miedo que si yo amonesto o si yo tengo que disciplinar a la oveja, se va a ir. Y mejor prefiero no hacerlo. O viceversa, soy padre. Entonces yo tengo miedo que si yo le digo algo a mi hijo, a mi hija, se van a ir. Y ambas cosas, se te está olvidando que tú vives bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo. Él tendrá el control total, porque nunca lo va a perder, el control total del corazón de tu hijo y el corazón tuyo. Pero tienes que estar consciente de que tienes que dejarte guiar e instruir por el Espíritu Santo para que tú cometas los menos errores posibles. Pero no puedes dejar de amonestar a tus hijos, ni tampoco como pastor podemos dejar de amonestar a las ovejas, porque también esto hay consecuencias. Miren, vamos a la primera carta, al primer libro de Samuel. Y acompáñame al capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Para entrar en contexto, deja platicarte lo que estaba sucediendo en la vida de Elí. Elí era un sacerdote, Elí era un profeta de parte de Dios. Y dice que en la vida de Elí había dos hijos. Había dos hijos. Y esos hijos estaban encargados también como sacerdotes para Dios. Sin embargo, dice en las Escrituras que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Fíjate qué terrible o qué fuerte es la palabra. Tú te puedes sentir padre en casa, un padre cristiano. Muchas veces tú puedes decirte que eres un padre cristiano. Y tienes que asegurarte de que reciban la palabra en tu casa porque tú funges como un sacerdote. Y aquí dice que Elí era un sacerdote y que tenía hijos sacerdotes, pero que sus hijos, dice aquí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Asegúrate entonces, papá, que tengas el conocimiento bíblico para poder dar conocimiento de Dios a tus hijos. Pero fíjense, ya Dios había amonestado a Elí. Y aquí vamos entonces, ahora sí en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, en el versículo 13, dice, aquí ya está hablando Dios a Samuel. Samuel fue el sucesor de Elí. Samuel ya estaba siendo preparados para tomar el lugar de Elí. Y fíjense lo que dice Dios a Samuel en el versículo 13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Aquí está hablando Dios a Samuel. Y Samuel esto le iba a decir a Elí. Y dice,
el que está hablando es Dios, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Fíjense bien, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Entonces tenemos que entender una cosa: como padre tienes que aprender a alentar, como padre tienes que ser tierno, debes de cuidar, pero también como padre tienes que saber exigir y amonestar. Tienes que estorbar lo que esté haciendo mal el hijo, con amor. El amor tiene que ir acompañado siempre de esa amonestación, pero es un amor, fíjense, el amor ágape. Y dentro de las características del amor ágape es: el amor no hace nada, ¿qué dice? Indebido. Entonces el amor no lastima, no hiere, no humilla. Cuando tú amas puedes ser lastimado, pero es parte del amor. Cristo fue lastimado, pero no nos dejó de amar. Entonces tienes que aprender primeramente aquí, sí, a alentar, a animar, a consolar, pero también tienes que aprender a amonestar, y tiene que ser con amor. Tienes que aprender a estorbar el corazón de tus hijos cuando tus hijos están caminando de manera incorrecta delante de los ojos de Dios. No es delante de tus ojos. No te pongas tú antes que Dios. Primero tienes que enseñar. A quien primero el hijo lastima es a Dios. La oveja, cuando está caminando de manera incorrecta, a quien primero lastima es a Dios, a Cristo, y después al corazón del pastor, en ese orden. No te pongas antes que Cristo, no te pongas antes que Dios, porque muchas veces el padre le gana la arrogancia, el orgullo, y aquí yo mando. No, manda Cristo. Y no es la manera de decirle a alguien cómo mandas. La autoridad no se impone, la autoridad se enseña con un buen ejemplo. Entonces aquí dice que Dios iba a tratar en la casa de Elí, porque él sabía y él no había estorbado a sus hijos. Y en el versículo 14 dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Bueno, amado, yo te puedo decir una cosa. Eso fue lo que sucedió en la casa de Elí. Pero creo que hay una gran diferencia en tu casa, porque estamos bajo la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. Yo me he equivocado muchas veces, lo acepto, lo reconozco, no solamente como padre, sino como pastor también. Y creo que tengo la gracia, vivo bajo la gracia, donde Dios va a tener misericordia de mi vida, pero Dios me demanda que yo corrija lo que estoy haciendo de manera equivocada. Si no, entonces, ¿cuál es mi crecimiento progresivo en santidad y en obediencia? Si no logro yo llevar a la oveja a los pies de Cristo, si no logro llevar a los pies de Cristo a mis hijos, entonces estoy haciendo un mal papel de papá o de pastor. Y me gusta mucho la parte que usó Pablo al final del versículo de Corintios: como hijos míos amados. Para mí es una enseñanza como pastor la vida de Pablo. Por supuesto que Jesucristo es mi modelo a seguir, pero después de Jesús, para mí, hablo de manera personal como pastor, aquí en la tierra, es Pablo. Y quiero esforzarme. Y sé que lo voy a lograr, porque no es en mis fuerzas, es bajo la gracia de Dios. Por eso necesito mucha oración, amada iglesia. Amado oyente que hoy me escucha, yo necesito mucha oración en mi vida. Entonces el padre debe de cuidar el corazón del hijo, porque también esto es agradable al Señor. Vamos a ver lo que dice las Escrituras en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6.
Efesios capítulo 6. Y seguramente lo tienes subrayado en tu Biblia. Seguramente este pasaje muchas veces lo usamos para exhortar, pero también muchas veces lo usamos para dar bibliazos a los hijos. Yo te aconsejo una cosa, ni como pastor, ni como padre, te recomiendo a que uses la Biblia para lastimar, para amedrentar o para manipular. Aquí dice, claramente dice Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Deja que la palabra sea la que le hable al corazón de tu hijo. Deja que sea el Espíritu Santo que convenza a tu hijo, a la oveja, de lo que tienen que hacer. Tan solo simplemente llévalos a la palabra. Y aquí dice que Dios le está diciendo al corazón de la oveja, al corazón del hijo, dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es recto, esto es correcto. ¿A los hijos de quién? De Dios. Sigo leyendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Seguramente también tienes tú subrayado este pasaje. Aquí tiene mucha profundidad este pasaje. Honra a tu padre y a tu madre. No está diciendo Dios si fueron buenos padres o no. Si yo quiero justificar mi vida al no honrar a mis padres, yo voy a ser como juez. A ver, vamos a ver, ¿qué fue mi padre en el pasado? ¿Cómo fue mi madre en el pasado? No. Siempre me trataron mal, nunca me dieron lo que yo quería, siempre me regañaron, nunca los vi, no me dieron amor, no me dieron esos zapatos de fútbol que siempre yo soñaba por ellos y nunca, nada. Entonces no los voy a honrar. Perdón. ¿Ya leíste bien lo que dice el texto? ¿Ya leíste bien lo que dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. No está diciendo si fue un buen padre o una buena madre. Dios te está mandando a honrarlos. Hónralos. Porque aparte de obedecer este mandato, trae una promesa preciosa en la vida del hijo. Trae una preciosa promesa del hijo. Y en el versículo 3 habla de la promesa, que también seguramente está subrayado en tu Biblia. Y si no, es el momento para que lo hagas. Dice en el versículo 3: para que te vaya bien. ¿A quién no le gustaría que nos fuera bien? Digo, alguien que me pueda levantar la mano, me diga: a mí no, es porque le falta un tornillo en la cabeza, perdón. Pero yo creo que a todos nos gustaría que nos vaya bien, no mal. Y ese irte bien no solamente habla que te va a ir bien como papá, o como hijo, o como esposo, o como esposa. Te puede ir bien en todo, en tu trabajo, en tu empresa, en tu escuela. Por donde tú camines te va a seguir el bien, porque has aprendido a honrar a tus padres. No importando si tus padres fueron buenos o fueron no tan buenos. O a lo mejor no los conociste. Y a lo mejor hoy, en este mes, Dios te los puso en tu vida. Llegó ese papá que no conocías, llegó esa mamá que no conocías en tu vida y llegó por primera vez a tu vida. Y a lo mejor no llegó con el mejor ánimo ese papá, ni con los brazos abiertos. Solo se te quedó viendo y te dijo: hola, ¿cómo estás? Como si te hubiera visto minutos antes. Y a lo mejor tu corazón estaba esperando ese abrazo de ese papá, ese abrazo de esa mamá, esperaba esa palabra de aliento, esa palabra de perdón. No estuve en tu vida en los momentos más difíciles, pero aquí estoy. A lo mejor no escuchaste eso, pero aún así tienes que aprender a honrarlos.
porque esto es agradable a Dios. Y dice entonces que no solamente te va a ir bien, sino también dice que vas a ser de larga vida sobre la tierra. Es un hermoso mandamiento con una promesa que también tiene mucha bendición en tu vida. Sigo leyendo porque aquí vamos a empezar algo importante como padre. Lo que tengo que aprender como padre. Y dice aquí en el siguiente versículo de Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo Dios al Padre? Estás aprendiendo a alentar, estás aprendiendo a amar, lo estás haciendo con ternura. Pero también Dios te está llevando a que tú los amonestes, a que tú hoy también los debes de criar en amonestación, dice ahí, del Señor. Como tú estás siendo educado, como tú estás siendo instruido, como tú estás siendo enseñado, como tú estás siendo redarguido en el Señor, tendrías que hacerlo como padre y como pastor. Entonces, uno tiene que evitar lastimar el corazón del hijo. Debemos de evitar lastimar el corazón del hijo. No debemos provocar ira a vuestros hijos. Pastor, ¿me puede decir un poquito más claramente a qué se refiere con no provoquéis ira a vuestros hijos? Claro, precisamente para eso es este estudio, para eso es este mensaje, porque yo les dije al principio que este mensaje habló primeramente al pastor y también habló al corazón de padre. Y dice aquí que una de las razones por que el hijo se pueda sentir con un corazón herido, pueden ser muchas, pero voy a mencionar algunas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Algo que le puede producir ira a un hijo, a una hija, son las comparaciones. El que tú lo estés constantemente comparando con el hermano mayor, con la hermana mayor, porque son mejores a los ojos tuyos. Y ese es un grave error. Ya te fijaste, el vecino, el hijo del vecino es mejor que tú. Ya te fijaste que tu compañero es mejor. Ya te fijaste que tu hermano es mejor, tu hermana es mejor. Ese tipo de comparaciones terminan lastimando el corazón de tu hijo. Porque también dice en su palabra: no llames común a lo que estoy yo limpiando, dice el Señor. ¿Tú crees que Dios no está obrando en el corazón de tu hijo? ¿Tú crees que no está obrando en el corazón de tu hija? Entonces, ¿por qué los comparas? Un hijo que es tratado con malas palabras lleva la ira al hijo. Las palabras tienen que llevar amor, aliento, ánimo, no desaliento, no humillación, no herida. Otra cosa que puede llevar a la ira a tu hijo o tu hija son las malas actitudes del padre. Cuando esa actitud no lleva edificación, no lleva amor, no lleva ternura, no lleva ejemplo. ¿Le compraste algo? ¿Por qué se lo compraste? ¿Con qué actitud se lo compraste? ¿Le llevaste algo a casa? ¿Cómo se lo entregaste? ¿Ahí te dejé algo? ¿Ahí está en la mesa? ¿O mandaste a uno de sus hermanos para que se lo diera a él? ¿O tú se lo diste acompañado de un beso y decirle: aquí está, hijo, mira lo que te trajo tu padre? Hay muchas cosas que como padres cometemos errores. Por eso es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra. Muchas veces puedes llevar a la ira a tu hijo cuando él es el costal de golpeo.
Cuando tienes problemas en el trabajo, cuando tienes problemas en tu casa, en tu matrimonio, cuando tienes problemas con el vecino o con alguien, terminas desquitando ese odio, ese enojo, ese malestar con tu hijo, porque se le derramó el agua, porque a lo mejor tiró algo y rompió algo que tiene mucho costo, o porque no hizo lo que tú le pediste que hiciera, y fue la gota que derramó el vaso para que tú llegaras y entonces derramaras tu furia, tu odio, tu enojo, con malas palabras y una pésima actitud hacia tu hijo. Y yo te pregunto, si tú no fuiste niño y que también cometiste errores y que tus padres también obraron de esa manera sin saberlo, porque no fueron enseñados y también te lastimaron tu corazón. Y la pregunta que yo te haría esta mañana, ¿por qué tú sigues lastimando el corazón de tus hijos? No te desquites con ellos. Se van a estar equivocando como tú y como yo nos equivocamos. Pero jamás has visto una mirada horrible de Cristo en tu vida, ni jamás un reproche de Cristo en tu vida. Tan solo escucho la voz de Cristo que dice: perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. ¿No deberíamos ser como padres exactamente lo mismo? Perdonar a nuestros hijos porque se equivocaron, y que a través del amor y el aliento que tú le das, a través de ese consuelo, de ese ánimo, corregir el corazón del muchacho. ¿Por qué tiene que ir cargado de odio? ¿Por qué tiene que ir cargado de enojo? ¿Por qué tiene que ir cargado con malas palabras, con malas actitudes? Eso lleva a la ira al hijo. El que no tengas un tiempo para tu hijo, para tu hija, también los lleva a la ira. Porque también tus hijos comienzan a comparar a sus compañeros. Cuando el amiguito le dice: ¿sabes qué? Estuve platicando por largo tiempo con mi papá. Y no sabes qué bien me sentí porque me estuvo escuchando, me dio consejos, me abrazó, me consoló. Y llega tu hijo a tu casa y no tienes tiempo para él. Porque estás lleno de tantos quehaceres, tu agenda está completamente llena, que no hay un tiempo para tus hijos. Y muchas veces tus hijos vas y los llevas a ira. Otra de las situaciones para llevar a la ira a los hijos son las infidelidades. Cuando tú eres infiel. Y no solamente estoy hablando de adulterio. Cuando le eres infiel a Dios. Porque cuando tú comienzas a caminar siéndole infiel a Dios, comienzas entonces a no hacer las cosas como padre. Porque estás mezclando tu fe. Estás mezclando lo puro, lo santo, con lo inmundo. Algo que puede llevar a la ira al hijo es cuando constantemente lo estás rechazando. Él quiere abrazarte, te alejas. Él quiere abrazarte, la quitas. Él te dice una palabra de aliento y no corresponde esa palabra de aliento a una palabra de amor y no es correspondido. Y podemos nombrar muchas cosas, pero yo espero mejor que el Espíritu Santo te muestre hoy, esta mañana, nos muestre esta mañana qué situaciones estamos haciendo para provocar la ira a nuestros hijos. Y cuando Dios te diga qué estás haciendo para provocar esa ira, pide perdón y esfuérzate por ser ese padre que Dios demanda. Acompáñame a Proverbios 27. Versículo 23. Este pasaje es para los padres espirituales y biológicos. Dice
En Proverbios 27, versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Primero, como papá, porque también dentro del rol de un padre es ser pastor en casa. Tienes un llamado de ser padre. Por eso hay una gran diferencia entre ser progenitor y ser padre. Tú puedes llevar y traer al mundo muchos hijos, muchos niños. Pero eso no te hace ser padre. Ni tampoco hace niña e hijo. Y aquí está demandando Dios al corazón del padre, al corazón del pastor o de padre pastor. Dice aquí, sé diligente, apresúrate en conocer el estado de tus hijos, el estado de tus ovejas. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus ovejas? ¿Las conoces? ¿Sabes con quién juega? ¿Sabes qué ve por internet? ¿Sabes con quién chatea? ¿Conoces la comunión que tiene con Cristo? ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo sabes? No solamente que sepas el nombre de tu hijo. Hay progenitores que conocen los nombres de los niños. Pero un padre conoce el corazón del hijo. Un pastor conoce el corazón de la oveja. De manera metafórica, porque hoy sabemos que solamente el que puede conocer el corazón es Dios. Pero quiero decirte que tú te has dado el tiempo para conocer la vida de tu oveja, o te has dado el tiempo para conocer la vida de tu hijo o de tu hija. ¿Platicas con ellos? ¿Te comunicas con ellos? ¿Ellos saben quién es el Padre? No que no sepan quién los trajo al mundo, sino que realmente ellos se sientan ser hijos y que tienen un Padre en su vida. Ahí lo dejo para que reflexionemos, meditemos qué estamos haciendo, y yo te animo a que las cosas las hagamos mejor todos los días, que nos esforcemos por agradar a Dios. Y para finalizar, quiero nada más terminar de leer el último versículo de la primera carta a los Tesalonicenses. Versículo 12. Y dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No quiero que llenarte de más cosas esta mañana. Quiero que te quedes hoy con el mensaje de que Dios nos habló a nosotros como padres. Si Dios lo permite, veremos más el próximo domingo el siguiente versículo, que también tiene mucha enseñanza. Pero hoy quiero realmente que tú y yo meditemos si estamos haciendo las cosas que Dios nos está pidiendo hacer como padres, como pastores. Si estamos aprendiendo realmente a orar por nuestros hijos, si lo estamos haciendo, si realmente estamos alentándolos, si lo estamos confortando, si realmente estamos tratando con ternura y con amor a ellos, y también si estamos exhortando a nuestros hijos, si los estamos hoy corrigiendo. Quédate con este mensaje y que yo le ruego a Dios que siga obrando en tu vida como está obrando en la mía. Si Dios hoy habló a tu vida y hay cosas en tu corazón como padre que tienes que ser sanado, deja que Dios sane tu corazón.
¿Te puedes levantar, por favor, esta mañana? Tal vez es un tiempo que como padre te pongas a cuentas con Dios. Tal vez esta mañana lo que Dios quiere escuchar de tus labios es: Padre mío, perdóname por lo mal que he hecho mis cosas como padre. No he sido el mentor, no he sido el maestro, no he sido el modelo a seguir para mis hijos. Me he equivocado muchas veces. Tal vez no he sido el pastor que hoy tú me pides ser, Señor, y he lastimado tus ovejas. Yo te pido perdón, Señor. Cierra tus ojos y ponte a cuentas con el Señor ahí donde tú estás. Es algo entre tú y Dios. Pero hoy tú puedes decirle a Dios que te perdone y que estás dispuesto a mantenerte firme en la enseñanza, siendo alentado, animado por Él a través del Espíritu Santo. Hoy tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hoy tienes el amor de Dios, tienes la gracia de Dios. Dios puede sanar tu pasado para que tú vivas un presente completamente sanado, levantado, firme, perdonado, y que entonces nos esforcemos por ser ese instrumento que Dios demanda en su palabra. Padre mío, te damos gracias esta mañana porque sé que tu palabra que hoy hablaste vino a mover muchos sentimientos, vino a mover muchos recuerdos, Señor. Yo reconozco que me he equivocado, reconozco que te he fallado. Como pastor y como padre lo he hecho, y perdóname, Señor mío, pero hoy te ruego que me ayudes. Hoy necesito de tu poder, necesito de tu consuelo, necesito de tu ternura, necesito de tu cuidado. Ayúdame, Señor, a replicar todo aquello que tú me das hacia mis hijos, hacia las ovejas. Lléname, Señor, de sabiduría, lléname, Señor, de inteligencia, pon en mí un corazón entendido, porque mi único propósito, Señor, es que tú te glorifiques en mi vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Oro por los padres que hoy están desalentados, se sienten culpables, se sienten mal porque a lo mejor no hicieron bien las cosas desde un principio. Pero hoy les quiero decir, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Yo ya te perdoné, hijo mío. Tan solo escucha mi palabra y obedécela. Porque yo sé que dentro de ti, hijo mío, está lo más precioso que puede ver un padre: un corazón arrepentido, un corazón que está sediento de hacer las cosas bien. Te amo y di mi vida en la cruz para darte a ti vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por el mensaje, y que tú te sigas manifestando en gloria y poder en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.